Tenemos un nuevo Community Crunch, tenemos sopita que viene bastante condimentada y tirando a agria, y vamos directo al grano, porque vamos a comentar este nuevo arte conceptual 3D modelo capturado, como dice en la imagen, en Unreal Engine 5. Hoy Estudio Wilcar nos está mostrando cómo sería la transformación de la herrería, del mortero, de la olla y del saco de dormir. Vamos a estar analizando esto, algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros no, pero vamos a estar analizando. Bienvenidos a la sopa de Rockwell, superviviente. Lo primero que vamos a estar diciendo es que Estudio Wilcar, el Community Crunch pasado, nos mintió porque nos dijo que íbamos a estar teniendo imágenes cada 2 fines de semana. Y ya han roto esa regla porque este fin de semana nos están mostrando este arte conceptual o esta captura en Unreal Engine 5, como dice ahí, pero seguramente lo habrán hecho porque querían borrar el mal sabor de boca que había dejado el asset del árbol. Eso lo habíamos estado hablando en el Community Crunch pasado. Si no lo viste el análisis, podés ver en esta etiqueta el video que hablamos sobre este árbol, pero no te vayas porque ahora se viene la parte divertida, porque vamos a estar analizando esta transformación de Unreal Engine 5. Como pueden ver, tenemos la herrería, el mortero, la olla y el saco de dormir. Les voy a comentar que lo único que realmente me dio satisfacción el cambio es el saco de dormir. Y vamos a estar viendo las otras cosas. La olla prácticamente, si se fijan, lo que se ve es que le dieron un colorcito claro a las piedras. Ahora se va a poder ver lo que se está cocinando, porque por ahí aparece como que hay una sopa dentro de la olla o una receta, etc. Y la iluminación, por supuesto, que es mucho mejor que la anterior, pero prácticamente es la misma olla. Van a decir, hey sopa, pero todo mal. No puedes decir que sí mejoró, pero hay que recordar que nos están vendiendo el juego de nuevo, y lo aceptaría si me están dando el producto como dijeron que lo iban a hacer al principio, un remaster gratis. Ahí sí, dame el mismo juego, mejorámelo, pintámele la cara y vamos a estar felices. Pero recuerden que para esto hay que invertir un dinero y se va a seguir invirtiendo cada mapa que sale. Así que tenemos la olla que, bueno, realmente no es una gran mejora la que tiene, es la misma olla con algunos retoques. Me hace acordar al remaster que le hicieron al Age of Empires. Mejoraron algunas cositas y prácticamente creo que lo que se está haciendo es eso. También el Age of Empires los tienes que comprar de nuevo, así que por ese lado podría estar un poco mejor, pero había pasado muchísimo tiempo del juego, creo que más de lo que pasó con Ark 1. Luego tenemos el mortero. Bueno, acá se tomaron un poquito más de trabajo, se puede ver las berries ahí, se puede ver cómo va quedando el producto ya triturado con el mortero. Está mejor, la parte de la piel de abajo también está mejor, pero bueno, sí hay una mejora circunstancial, pero no es tampoco el uy, qué mejora que tuvo. Y tenemos la herrería que prácticamente es la misma herrería. Han agregado alguna herramienta del lado derecho, han mejorado un poquito la parte del tronco y del yunque, le han agregado un martillo, le han agregado un poquito de herramientas ahí colgadas, pero no es tampoco el super cambio. Creo que el cambio que realmente es interesante es el del saco de dormir, porque le han agregado bueno, ese tipo de almohada que tiene con piel. Le han hecho unos pliegues más interesantes, se nota, las costuras también están mejor cuidadas, y hay que ver cómo se va a ver esto dentro del juego, porque luego vendrán a decirme que la iluminación, que el motor Unreal Engine 5, que se va a ver mucho mejor, etcétera, etcétera. Y es lo que estamos esperando, y esperemos que así sea, porque si no, lo vamos a estar diciendo, lo vamos a comentar. Si vemos algo malo, lo vamos a decir. Si vemos algo bueno, lo vamos a decir. Aquí creo que el cambio realmente interesante es del saco de dormir. Estuve leyendo por ahí también
algunos comentarios del Community Crunch y la gente, salvo algún que otro comentario, está recontra hipeada y recontra entusiasmada con esto. Pero yo los llamaría a tener un poquito más de cuidado y recordar que estamos pagando por un juego nuevo. Y acá lo que estamos teniendo, si bien se prometió una remasterización, se prometió la remasterización gratuita y ahora lo están vendiendo. Por ende tendrían que dar un poquito de más calidad. Yo creo que esperaba un cambio un poquito más radical en lo que es la herrería. Son cosas que se utilizan muy a menudo. La olla también, prácticamente le han cambiado algún colorcito y agregado alguna cosa, que no creo que sea algo tan difícil hacer un cambio realmente importante. El cambio que realmente me gustó fue el del drop. También lo analizamos anteriormente en un video. Ese sí, pero acá lo que realmente veo un cambio que dices esto sí es remaster es el saco de dormir. Y recordar que esto está todo en Unreal Engine 5. Acá dice los modelos 3D están capturados en Unreal Engine 5. Y para esta toma Studio Wildcard nos dice: estamos seguros de que todos los sobrevivientes han visto estos artículos varias veces durante su experiencia con Ark, pero definitivamente no así. Estén atentos a futuros Community Crunch porque continuaremos compartiendo nuevos activos de Ark Survival Ascended. Esto nos decía Studio Wildcard en la esquina de la comunidad. Y prácticamente, superviviente, este es el análisis que tengo para decirte. Creo que los cambios deberían ir todos por el camino del saco de dormir. Realmente un cambio importante. El mortero tuvo un cambio, pero lo de la herrería y la olla me deja con gustito a poco. Y teníamos que decirlo. Puedes no estar de acuerdo conmigo, puedes dejarlo en la caja de los comentarios. Tenemos un evento Evo activo, te estoy dejando en la pantalla los multiplicadores para poder jugar tranquilamente. Y en el Community Crunch 361 de este sábado es importante ver que, bueno, han agregado otros creadores, no siempre Syntax, no siempre Raxlark, eso lo veníamos pidiendo. Y aunque son canales de habla inglesa, es bueno ver nuevos creadores de contenido. Seguimos esperando algún que otro creador de contenido en español. No lo decimos por este canal, sino por otros canales más grandes que realmente son muy buenos, dan buena información y deberían estar en el Community Crunch. ¡Hey! Superviviente, veo que siempre ves estos videos, vuelves, regresas, ves las informaciones en la sopa de Rockwell, pero no estás suscrito. ¿Qué pasa que no te suscribes? Dale like al video, suscríbete que es gratuito y me vas a estar ayudando a crecer bastante. Por hoy esto ha sido lo más importante en el Community Crunch. Quería compartirlo con ustedes, dar mi humilde opinión. Estuviste en la sopa de Rockwell y como siempre te digo, superviviente, nos vemos en el próximo video. Hasta la vuelta.